Rusia invade Ucrania y el precio del petróleo y del gas se disparan. Sin embargo, puede que lo peor esté todavía por llegar. Veámoslo. La invasión rusa del este de Ucrania ha tensionado todavía más los ya de por sí muy tensionados mercados energéticos globales. El precio spot del barril de petróleo, el precio de su compra inmediata, se ubica en torno a los 93-94 dólares por barril. Pero es que si echamos la vista un poco más hacia adelante, no al precio del barril de petróleo para su compra inmediata, sino al precio del barril de petróleo para su compra en el mes de abril, en apenas 2 meses, comprobaremos que hoy ese precio, el precio de compra de un barril de petróleo en el mes de abril, se ha ubicado por encima de los 99 dólares, prácticamente rozando los 100 dólares por barril. Y las expectativas del mercado a este respecto se han ido agravando y alargando. Por ejemplo, ahora mismo el mercado espera que el precio del petróleo en diciembre de este año, de 2022, al cierre de año, se ubique en torno a 86 dólares por barril, algo más bajo que en la actualidad. Pero es que hace apenas 2 meses, en diciembre de 2021, la expectativa del precio del barril de petróleo a finales de 2022 era de 70 dólares por barril. Por tanto, en apenas 2 meses, el mercado ha pasado de esperar que cerraremos 2022 con un precio del barril Brent de petróleo en 70 dólares a esperar ya 86 dólares. Y si miramos cuál es el precio esperado del petróleo a finales de 2023, comprobaremos que la diferencia no es muy grande. A finales de 2023, ahora mismo, el mercado está esperando un precio de 80 dólares por barril. Hace apenas 2 meses esperaba un precio a finales de 2023 de 69 dólares por barril. Es decir, que las tensiones en el mercado energético se consolidan, se alargan en el tiempo. Por supuesto, todo esto no dejan de ser expectativas. Las expectativas que ahora mismo tenemos sobre el futuro no tienen por qué coincidir con ese futuro. Los seres humanos no podemos preverlo absolutamente todo y, por tanto, conforme pasen los meses, pueden aparecer nuevas circunstancias que nos lleven a modificar esas expectativas. De hecho, eso es justamente lo que estamos resaltando. En diciembre de 2021, las expectativas sobre cuál iba a ser el precio futuro del barril de petróleo eran unas y hoy son otras. Y de la misma manera que esas expectativas hoy apuntan a un precio más alto del que apuntaban en diciembre, quizá en mayo, en junio o en julio de este año esas expectativas apunten a un precio futuro más bajo. Sin embargo, no perdamos de vista que estas expectativas no son mero bocachanclismo. No es gente que meramente se dedique a opinar, a dar su punto de vista sobre cuál será el precio del petróleo en el futuro. Es gente que se está jugando su dinero, apostando, o mejor dicho, cubriéndose en muchos casos frente al riesgo de que el precio del barril de petróleo suba más de la cuenta. Es gente que está comprando petróleo en el futuro a un determinado precio. Y lo está comprando o porque lo necesita y teme que ese petróleo puede ser más caro en el futuro que el precio al que puede comprarlo hoy, o lo está comprando porque simplemente está especulando con que los precios seguirán subiendo y por tanto quiere tener petróleo para ofrecer en el futuro comprado a los más bajos precios actuales. Pero en cualquiera de los dos casos, ya sean personas que compran el petróleo porque lo necesitan o ya sean personas que lo compran porque creen que va a subir más y para así poderlo revender en el futuro a un precio más alto, en cualquiera de los dos casos son personas que están jugándose, invirtiendo su dinero en esto. Por tanto, respaldan sus opiniones con su propio dinero. Si sus opiniones son equivocadas, perderán su dinero. Y eso, digamos, que le da algo más de relevancia, algo más de fondo a esas opiniones, a esas expectativas sobre cuál será el precio del petróleo en el futuro. Hemos dicho que la expectativa ahora mismo sobre cuál será el precio de un barril Brent de petróleo en diciembre del año 2022 es de que ese precio se ubicará alrededor de los 86 dólares en diciembre del año 2022. Ahora bien, que ese sea el precio de mercado actual del barril de petróleo en diciembre de 2022 no significa
que ese precio, $86 por barril en diciembre de 2022, sea el precio que ahora mismo todos los agentes económicos que participan en este mercado esperan que rija en diciembre del año 2022. Alrededor de ese precio, alrededor de esos $86 por barril, hay una dispersión muy importante de expectativas. Hay inversores que consideran que el precio será más bajo, pero también hay inversores que consideran que el precio será apreciablemente más alto que esos $86 por barril. En particular, en este gráfico podemos observar el volumen de opciones call no liquidadas de barriles de petróleo en diciembre del año 2022. Una opción call es el derecho a comprar un activo, en este caso barriles de petróleo, a un precio determinado. No es que lo estés comprando, es que tienes el derecho a comprarlo a ese precio. Pues bien, hay inversores que están comprando derechos a adquirir futuros de petróleo en diciembre de 2022 a distintos precios. ¿Y cuáles son esos precios? Pues como podéis observar en el gráfico, hay dos opciones que son mayoritarias, que vienen representadas por la franja naranja y la franja verde. La franja naranja, que ha experimentado un crecimiento bastante notable desde octubre del año 2021, refleja las opciones call a $100 el barril de petróleo. Es decir, que todos los que tienen una opción call a $100 tienen el derecho a comprar un futuro sobre el petróleo que vence en diciembre de 2022 a $100. Si pagan $100, obtienen ese futuro. Y la franja verde es esto mismo, una opción call a $125. Por tanto, todos los que compran una opción call a $125 están apostando, están esperando que el barril de petróleo en diciembre de 2022 pueda superar esos $125, porque en caso contrario no se ejercitaría la opción call. Si yo puedo comprar en el mercado el barril de petróleo a $120, a $124, entonces no utilizaré la opción call que me da derecho a comprarlo a $125. Lo compraré en el mercado. Por tanto, si invierto en opciones call a $125 el barril, es porque espero que el precio puede llegar a superar los $125. Pero es que además, fijémonos que hay una franja, todavía no muy grande, pero empieza a haberla, era inexistente antes de octubre de 2021, empieza a haber una franja de opciones call a $150 el barril. Es decir, algunos inversores están apostando, están anticipando que en diciembre de 2022 el barril de petróleo podría superar los $150. En cualquiera de estas opciones, un barril de petróleo persistentemente por encima de $100, no digamos ya de 125 o de $150, no solo sufriríamos una ralentización muy importante del crecimiento económico, especialmente países como España, que son tan dependientes de la importación de energía, de gas y de petróleo, sino que además la inflación se mantendría por las nubes. Y si la inflación se mantiene por las nubes, aunque proceda de una insuficiencia de suministro energético, el Banco Central Europeo no tendrá otra opción que elevar de manera muy sustancial los tipos de interés, estrangulando todavía más el crecimiento económico europeo. La invasión rusa de Ucrania puede suponer no solo una crisis humanitaria, sino además, en combinación con las ultralaxas políticas monetarias y fiscales que estamos experimentando, puede suponer una crisis económica global de primer nivel.